Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a este espacio de Un Café como excusa. Y como siempre ustedes saben que mis grandes amigos, mis amigos vienen con una excusa de saludarnos y de tomarnos un buen café. Mi querido Martín, bienvenido. Ricardo, muy complacido de acompañarlo en esta entrevista. Un café, mire, como Un excusa. café, yo siempre brindo con café. Sí, señor. Y de entrada escuché que oscurito, ¿no? Me gusta oscurito, Oscurito. que se siente el sabor de un buen café. De un buen café. Desde pequeño, buen tomador de café. Sí, tradicional en la familia. No puede faltar el buen café. Y es que, digamos que parte de nuestra cultura cafetera, inclusive desde pequeñitos, ¿no? Pues que por ahí decía un médico algún día, Martín, en una charla en Bogotá, decía, es que a los niños es bueno darles café. Dijo, pues si usted le da gaseosa, pues es que ¿cómo le va a dar café? Y café es una bebida natural. Además de, sí es cierto que energiza, Y es cierto que activa las células, las neuronas, totalmente. que nos pone, mejor dicho, en energía. Y ese café lo necesita Martín porque Martín pues obviamente es periodista reconocido en la ciudad, un locutor reconocido en la ciudad. Se metió hace muchos años con temas de coach, de todos estos temas que ya le vamos a preguntar en detalle, y ahora está metido en el tema de escribir un libro, que además no es un tema fácil, ¿no? No, además porque cuando yo escribo el libro, lo termino de escribir, me encuentro con un poco de amigos promocionando el libro y me dicen, eso es lo que yo siempre he querido hacer. Sí. Entonces, pues mis amigos me dicen así, es que usted por fin logró algo que yo nunca he podido. Que nunca he podido. Además, Martín, ¿cuántos hemos arrancado y no hemos pasado, digamos, de la primera hoja, ¿cierto? O de los agradecimientos. No, es que es un tema realmente complejo. Tiene su historia. En mi caso personal, porque yo siempre, y estoy hablando de hace unos 20 años, quería escribir un libro. Y esos 20 años pasaron así. ¿Cuándo será que escribo un libro? Qué bueno escribir un libro. Cuando yo escriba un libro. Y llegó la pandemia y quizás uno o la gente pensaría, esta es la excusa perfecta para escribir un libro. No, para mí, en mi caso personal, me dediqué a ver películas, a ver mucho cine y a hacer otras cosas en la pandemia y la verdad es que no se hizo el libro. Pero cierto día, hace pocos meses, dije, ya es la hora de escribir el libro, me tengo que poner serio, me voy a sentar a escribir el libro. Y empecé a escribir, digo que me senté a escribir el libro y todo estaba aquí, el libro ya estaba aquí. Por fortuna esos 20 años fueron de experiencias, de aprendizajes, de recorrido, de conocimiento, de investigación y de experiencia personal en medios de comunicación, en radio, en televisión, ahora en las redes sociales. Entonces dije, el momento es este. Cuando yo me siento a escribir el libro, empieza a fluir. Empiezan a fluir los capítulos, los contenidos de cada capítulo y yo solamente escriba. Todo fue apareciendo como en un orden cronológico y digo yo que se escribió en un tiempo récord porque realmente pues fueron noches y madrugadas, pero en un lapso de 4 semanas escribí el libro. Pues ni yo me lo creo, pero lo escribí, lo terminé y quedé muy satisfecho con el ejercicio. Hablemos, Martín, un poco de esa trayectoria, recordemos a la gente esa trayectoria de Martín Jair Sánchez en medios de comunicación. Me gusta mucho contar la historia porque yo me inicié en la cadena radial más grande de la época, la número 1 en noticias, en deportes, en musicales, en todos los géneros. Los mejores periodistas de Colombia, los mejores locutores de Colombia, en una cadena radial que se llamó Todelar. Y lo digo con todo respeto. O sea, además yo no tengo nada que ver con ella. Mucha gente me dice, usted es de Tobón, los de la Roche. de la Roche. No, nada. Ojalá me hubiera quedado aunque sea el lorito. Pero sí es cierto, claro. Por los apellidos entonces relacionan porque los dueños de la cadena Todelar pues tenían ese apellido Tobón de la Roche. Y entonces resulta que en Manizales gerenciaba Radio Manizales y Ondas de Nevado, la misma empresa Todelar, Javier Giraldo Neira. ¿Qué mejor maestro podía tener? Maestro de maestros. Y llegué a trabajar con un staff de locutores impresionante aquí en Manizales, todas las voces en una línea así como pareja, voces muy bonitas, muy profesionales, voces muy bien educadas. Y yo no podía como hacer el oso o ser el lunar o el mosco con la leche. No, pues yo me metí en esto y tengo que trabajar la voz, moldear la voz, mejorarla en todo lo posible. Y poco a poco fui alcanzando
ese nivel. Entonces yo empecé en Todelar, en la ciudad de Manizales, en una emisora romántica que muchos llevan en el corazón y en el recuerdo a pesar de tantos años. La gente de mi generación, de mi época, recuerda la emisora Ondas de Nevado como la Ondas. emisora gomela de la época, Ujú. porque en esa época todavía no habían tomado mucha fuerza las emisoras en FM, y esta era una emisora de AM, pero con una audiencia, con una sintonía, sobre todo digamos que en la línea de los estudiantes universitarios que se trasnochaban estudiando, leyendo, haciendo los trabajos. En esa época no estaba el internet todavía, y entonces la gente se tenía que estudiar los libros y leer y hacer los ensayos y las prácticas y todo de noche escuchando Ondas del Nevado. Y esta era una voz que los Y, acompañaba. y esa es una voz que lo acompaña. Luego de eso, ¿qué viene? Martín, pues una voz súper reconocida. Tuviste en Telecafé también, en la parte del noticiero. ¿Dónde más esa trayectoria de Martín? Pues a ver, yo siempre he sido un explorador de mi trabajo, de mi experiencia, digamos que de mi capacidad. Yo decía, ¿y qué más puedo hacer? Ya soy locutor musical, y un locutor musical o locutor relojero es el que anuncia la canción y da la hora. Yo dije, pero aquí, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo hacer yo dentro de los campos de la locución? Y encontré y descubrí que podía hacer una voz comercial y me gustaba. Después de que ya grabé, tuve que pagar derecho de piso, porque no es como hoy que cualquiera graba un comercial y en redes sociales y listo, no. Estando en la cadena radial más importante del país y llevando ya tiempo en la emisora, tuve que esperar como 3 años para poder grabar mi primer comercial. Y luego yo sigo explorando las posibilidades a través de la locución, y dije, qué bueno sería yo presentar noticias. Me gusta mucho eso de presentar las noticias, y fue algo que logré. Me costó muchísimo trabajo, porque realmente cuando uno presenta noticias es un intérprete de los hechos. Entonces, más que leer, es narrar, es contar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y me costó cierto grado de dificultad aprender a interpretar los textos para presentar o leer noticias en radio. Yo pasé a RCN en la ciudad de Manizales, luego me fui a trabajar a Bogotá, luego recogí una experiencia en Bogotá y volví a Manizales. Trabajé en Pereira, fui director de una emisora en la ciudad de Ibagué que se llama Tolima FM, fue una experiencia muy bonita. Volví a Manizales a dirigir eh, la emisora La Voz de los Andes como director artístico. Bueno, ha sido un recorrido amplio. Luego llega la oportunidad de presentar titulares del noticiero en Telecafé Noticias. Esa oportunidad llegó porque yo ya había hecho ese ejercicio con una programadora de Telecafé, que era como el noticiero de competencia de la noche, que se llamaba UNC Noticias, y que lo manejaba la gente de Mejía Asociados. Ahí ya Entonces, comencé mi vida profesional. sí señor, lo recuerdo. Y, 1994. exactamente. Y entonces recuerdo que me llamaron para presentar titulares. Yo iba todas las noches hasta la sede de UNC Noticias, que quedaba al frente del batallón, a grabar los titulares. Luego, con el tiempo después, fue que Juan Alberto Giraldo me sugirió ante el gerente de la época, Jorge Eduardo Urrea, para que yo presentara los titulares. Ya había pasado por UNC Noticias, pero esta vez era para presentar los titulares en Telecafé. Una labor que realicé durante 7 años ininterrumpidos, incluyendo sábados y domingos. Yo no tenía ni vacaciones ni salidas lejos de Manizales, porque siempre la voz de los titulares tenía que estar ahí en fin de semana, el noticiero de fin de semana que era la 1, y el noticiero de las 8 de la noche. Hasta que un día cierto gerente, que no queremos mencionar, lo sacó de esos 7 años. No, le tenía cosas mejores, le tenía cosas mejores, yo sé que sí. Y eso pasó, porque apareció Sala de Prensa, que fue una muy bonita Muy buena experiencia, experiencia. no solamente para mí, sino para otros colegas que habíamos hecho radio, que teníamos experiencia detrás de los micrófonos, pero que nunca habíamos hecho televisión, nunca habíamos hecho estar frente a una cámara. Yo grababa los titulares de Telecafé, pero mi mamá siempre me decía, ¿y cuándo es que lo voy a ver en televisión? Y yo le decía, no, pues es que yo soy el que presento los titulares y solo sale la voz. Pero ya cuando llega esa oportunidad de sala de prensa, y luego aparece una opción de ser yo el presentador de las entrevistas de Hablemos de Caldas, entonces empiezan a pasar cosas y empiezo yo a hacer televisión, a aparecer en cámara,
que no es cosa fácil, es Para bien nada. complejo, es Es bien otra complejo, cosa porque distinta a la nosotros radio, porque ¿no? ya tenemos un recorrido en experiencia, pero la cámara intimida, el micrófono intimida, y por eso yo pensé, hay que escribir un libro que le ayude a la gente que tiene ese pánico escénico, esas creencias limitantes de que no soy capaz, de que me da miedo, que me equivoco, que me bloqueo, que me tiemblan las piernas, que me sudan las manos, bueno, en fin, cantidad de cosas, que siento palpitaciones en el cuello, infinidad de cosas. Este libro es precisamente para ayudarle a la gente, profesionales, porque es que, digo, la comunicación es como transversal a todas las profesiones, a todas las actividades del ser humano. Y entonces, ¿quién no ha tenido que hablar en público alguna vez? Y muchos, para muchos es el coco, es uno de los temores más grandes del ser humano, hablar delante del público. Delante del público. Y Martín, precisamente, luego de esa faceta, después nos encontramos en radio cuando tuvimos la oportunidad de hacer una dupla de actualidad Qué informativa y experiencia más panorama bonita, global, actualidad y muy panorama. bonita. Me puso a madrugar, 7 de la mañana, Sí, la voz de los sale Andes. devolviéndole favores. Pero pasamos muy bueno, hicimos un Delicioso. tema absolutamente maravilloso. Y Martín, pues obviamente ya ibas alternando el tema con un tema de coach, con un tema de acompañamiento en empresas, no solamente en Manizales, sino fuera de ella, Medellín y otras compañías, digamos, muy importantes que han catapultado mucho a Martín en todo este tema del acompañamiento en empresas y demás. También siempre en este mismo tema. Sí, porque, a ver, yo quiero explicar algo muy, muy particular y usted me va a entender. Cuando uno empieza a trabajar en los medios de comunicación, sea locutor, sea periodista, uno desarrolla una sensibilidad por los temas humanos, por los temas sociales. Y entonces casi que uno termina siendo como una especie de psicólogo, psicólogo social, pues me atrevo a decirlo Uh así, -huh. porque desde la radio, desde la televisión, desde los medios de comunicación uno hace campañas para ayudar a la gente, para ayudar a las comunidades. Entonces uno empieza a desarrollar ciertas habilidades comunicativas. Y yo desde el 2001 empecé a dar charlas y conferencias sobre desarrollo humano, sobre temas de motivación, de liderazgo, de trabajo en equipo. Y empiezo a llegar a las empresas de la zona cafetera, de la ciudad de Manizales, al sector de la industria, a capacitar y a dar charlas sobre estos temas. Y entonces desde ahí se fue despertando, digamos que más que un hobby, es una actividad que lo llena a uno de regocijo. Mucho después, muchos años después apareció el coaching porque el coaching es un tema muy nuevo y yo llevo apenas unos 5 años pues ejerciendo el coaching que entre otras cosas para quienes no saben el coaching pues no son temas de consultoría, no son temas de sesiones de terapia psicológica. Es un tema de acompañamiento para ayudarle a la otra persona o a grupos empresariales a descubrir sus objetivos, sus metas, sus sueños, sus realizaciones, qué quieren hacer, para dónde van y qué herramientas tienen y cuáles les faltan para lograr esos objetivos o esas metas. Ese es el coaching. Y el coach, que es quien maneja, digamos que ese acompañamiento, tampoco le tiene que decir qué es lo que debe hacer, como en el caso de la psicología, que se remonta al pasado, luego lo escucha y luego le dice qué debe hacer. Es el propio coachee o coacheado, la persona que recibe la formación, la que debe descubrir qué hacer y cómo hacerlo. Y tiene que trazarse unas metas, unos propósitos y cumplirlos además para lograr ese objetivo. El coach lo que hace es un acompañamiento. Y qué mejor manera de sintetizar todo eso, Martín, que como decíamos al principio, ya es sentarse uno y plasmar, digamos, ese apoyo, ese acompañamiento en cómo ganarte a tu público. Inclusive la primera vez que yo conocí este tema de Martín, este libro de Martín estaba en Amazon, ¿no? Hiciste como una Sí, distribución por ahí sí, sí, un primero, sí, lanzamiento un digital. lanzamiento, además pues que con Con mucha fuerza, expectativa. sí, con mucha expectativa y Sí. realmente pues esto es un tema absolutamente maravilloso. ¿Qué pueden encontrar las personas que se acerquen a este texto, Martín? Muchísimas gracias por esa pregunta, Ricardo, porque la verdad el lector va a encontrar que más que un libro escrito en un lenguaje amigable, en un lenguaje cercano, es aterrizar la posibilidad que todos tenemos de enfrentar al público. Es que sí se puede, es que sí somos capaces. Yo a lo largo del libro digo práctica, práctica, práctica.
porque es que de otra manera no se puede lograr destreza o habilidad. Entonces el libro está explicado, es más un manual y la promesa como escritor es que voy a llevar al lector de la mano, que mi compromiso es llevarlo en un paso a paso, con ejercicios de la voz, proyección de la voz, hay inclusive en el libro hay algunas páginas con trabalenguas, ejercicios de retención del aire, ejercicios de proyección de la voz. Y entonces es muy importante por eso, porque va acercando al lector y lo va, digamos que aterrizando para decirle sí puede, sí es capaz. Y a lo largo del libro encuentra algunas herramientas de programación neurolingüística, algunas herramientas de coaching, donde yo le digo al lector, venga, vamos a hacer la práctica, haga un ensayo, prepare esta presentación, atrévase, mírese frente al espejo. Esto es un entrenamiento como el deportista, como el cantante tiene que ensayar algunas horas, incluso eh, antes del concierto o días antes, tiene que practicar, hacer ensayos, probar el sonido. Igual, quien va a presentarse en público ante un auditorio debe entrenarse, debe prepararse, debe capacitarse, debe ordenar un tema y unas ideas, y esto es lo que va a encontrar en el libro. Además, porque hay un secreto que yo consigné en el libro. A lo largo del libro están los últimos capítulos, pero yo le invito al lector a descubrir el método EPA. Es un método que yo pues sugiero y recomiendo, que yo creé sobre 3 elementos fundamentales que están dentro de la comunicación humana, que es desarrollar la empatía, la persuasión y la asertividad. Ese es el método EPA que recomiendo en el libro, y es el capítulo que más páginas dedico en esta propuesta de libro. Además que es un momento, Martín, muy propicio por varias cosas. Primero, porque hoy en día los seres humanos evitamos comunicarnos verbalmente ya. Digamos que el tema del WhatsApp, el tema de mándenme un mensaje de audio, procuren no llamarme, ¿sí? Eh, Procuramos no comunicarnos verbalmente. Después del tema de la pandemia, muchas personas, yo creo que por el encierro también le cogieron pereza muchas veces, contrario a lo que se pensaba de que vamos a salir otra vez a vernos, a saludarnos y a hablar y a tomar café. Eso también quedó muy desvirtuado. La gente quedó un poco más, digamos así, más ermitaña, más guardada y con más problemas de comunicación. Y ni modo de pensar de lo que están los muchachos hoy en día, que los muchachos hoy en día de comunicación verbal prácticamente cero, ¿no? Así es. Infortunadamente o desafortunadamente para otros, la comunicación humana después de la pandemia se perdió como ese acercamiento, como digamos que ese contacto personal, y la gente se acostumbró a lo virtual, como usted dice, ahora con las redes sociales, con el Facebook, con el, con el, con el WhatsApp. Instagram, con el WhatsApp. La verdad se perdió esa cercanía. Mensajes de texto y mensajes grabados. Deja mucho que desear los mensajes de texto, porque la gente no revisa cómo están viendo sus mensajes, y muchas veces también se descubre cómo está su ortografía, que realmente pues para Tema, muchos es tomo 2 de este libro. Revisa tu ortografía en redes. sobre todo porque la gente no, dice uno que así como uno habla, piensa, Piensa, sí. y así como escribe también está diciendo cómo es su cultura. Entonces sí, yo me desnudo en una de las páginas del libro contando mi verdad, y mi verdad es que yo fui un adolescente y un joven introvertido, tímido, de poca expresión, digamos que nervioso o temeroso de hablar en público. Entonces todas esas sensaciones, todas esas emociones frente a un público, yo las sentí, yo las experimenté, yo las viví. Me dieron nervios, se me olvidaba lo que iba a decir, sentía palpitaciones en el cuello, me sudaban las manos, me temblaba la voz, tenía excesiva saliva en la boca cuando iba a hablar. Otras veces se me secaba la garganta y no me salía la voz. Todo esto yo lo sentí. Entonces, para el lector que quiere de verdad, de una vez, superar esto, está el libro, porque es algo que muchas personas, si digo la gran mayoría, no superaron en el colegio. Debería haber una cátedra en las escuelas y en los colegios sobre expresión oral, manejo de público, hablar. Y entonces no lo superaron en el bachillerato, no lo superaron en la universidad, y llegaron al mundo laboral y todavía no lo han superado. Todavía sienten miedo cuando deben hacer una presentación, una exposición, sustentar un tema, un proyecto. Para eso es este libro, Ricardo.
¿Cómo ganarte tu público? Habla y conquista el mundo. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde la gente lo puede comprar? Sí, señor, usted me estaba hablando que yo había hecho un lanzamiento digital. El libro primero fue digital y el libro es bestseller justamente porque en Amazon hay una metodología muy particular y es que cuando se hace el lanzamiento del libro en digital y cuando se logra el mayor número de ventas posibles en el menor tiempo posible, el libro automáticamente se convierte en bestseller. Y eso fue lo que pasó. Cuando se hizo el lanzamiento digital en Amazon, pues hubo una gran demanda, se vendieron un buen número de libros en digital y el libro automáticamente se convirtió en bestseller porque apareció en todas las plataformas de Amazon en España, en Estados Unidos, en México y en otros países como Italia y Francia en primeros lugares. Y como libro novedad, como libro más vendido. Pero ahora ya el libro está en la presentación física que Amazon le llama tapa blanda o pasta blanda. Se puede adquirir directamente en las plataformas de Amazon a vuelta de correo. La gente hace la compra y le llega a su domicilio, en la casa o en la oficina. Y quienes tienen la posibilidad de conseguirlo aquí en la zona cafetera Manizales, Pereira, Armenia, Medellín o Colombia, pues directamente conmigo al WhatsApp 310-398-9925. Coordinamos la entrega, el envío y, y lo pueden adquirir así. Sí. ¿Valor? 40.000 pesos. 40.000 pesos, muy bien. Súper económico. Súper económico. Una presentación de lujo. Así es, para todo lo que aporta. Martín, muchas gracias. No, Ricardo, muchísimas gracias por esta invitación, por este gran encuentro, por este delicioso café. Aquí en Elvira, no conocías, en Villa María, ¿no? El espacio muy agradable. Además tiene una muy buena panorámica. Una muy buena vista. A todo el mundo le gusta, primero, un buen café y segundo, una buena panorámica. Gracias por la invitación, Ricardo, y espero que nos sigamos viendo. Así es. Y Jaime Andrés Arcila en la producción de este programa. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo especial de Un Café con Excusa.